Y estamos acá con un caro amigo. Él es el director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Ya sos el director titular, Juan Carlos Muñoz Mena. ¿Ya sos director titular? Sí, hace un tiempo largo ya. ¿Así? A la mucha que... Bueno, y fue también director titular, no sé si fue o seguís siendo director titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. Así es. También. Sí. O sea, tenés dos cargazos. Dos sombreros, como dicen, público y privado. No, muy bueno, che. Juan Carlos Muñoz Mena, si hablamos de todo lo que tenga que ver con los ríos, o sea, con las cargas, las barcazas, el transporte de los productos a través de los ríos nuestros, etcétera, etcétera, tenemos que escuchar a Juan Carlos Muñoz Mena porque es palabra mayor en todo este tema. ¿Cómo se dieron las cosas últimamente? He visto que te sacaste, no sé, fuiste a Buenos Aires, ¿estuviste por ahí? En Curitiba. En Curitiba. Acércate, por favor. Sí. Bueno, antes que nada, a Curitiba fuiste. Sí. ¿Qué pasó allá en Curitiba? Bueno, ocurre que en este tema de logística hay que tener una mirada integral, una mirada holística realmente, porque vivimos 3 años muy complicados con el tema de los ríos. Los ríos como principal ruta de nuestro comercio internacional, en un escenario que no se daba históricamente hace más de 100 años, cuando hace 100 años obviamente nuestro comercio era mínimo. Hoy tenemos que pensar que Paraguay es un país que produce y exporta e importa casi 13 millones de toneladas, una cantidad más que importante para un país interior que tiene que circular 1.300 kilómetros desde el Río de la Plata por vía fluvial o 1.100 kilómetros desde algún puerto de la costa brasileña. Eso nos obliga a que en esa mirada integral veamos todas las rutas de transporte. Si bien mi especialidad y el sector donde yo me he movido siempre a nivel empresarial es el sector fluvial, fluvio marítimo, no es menos cierto que en la parte de la academia, en la universidad, mi especialidad es la logística internacional. ¿Sí? Y en ese entendido, Paraguay tiene la obligación y la necesidad de explorar nuevas rutas logísticas. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que es quizás imperceptible. Paraguay está teniendo un desarrollo muy importante. ¿Qué son las rutas, nuevas rutas logísticas? Las nuevas rutas ¿Se logísticas. trata de qué esto? Básicamente de cómo poder hacer llegar nuestros productos al mercado internacional y cómo proveernos de insumos desde el mercado internacional. Y ahí empieza una cantidad importante de variantes, que tiene un análisis, si querés, un poquito más académico, un poquito más profesional, pero muy simple. Nosotros, para ser competitivos en un producto, generalmente un commodity es un producto que no tiene mucho tratamiento, no tiene proceso de industrialización, y se vende a un precio internacional que no lo fijamos nosotros. ¿Y qué es lo que recibe ese productor? Recibe el precio internacional menos el costo logístico. ¿Qué es el costo logístico? ¿Cuánto cuesta desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo ese producto? Y eso es lo que castiga a la producción cuando uno tiene un costo logístico alto. Nosotros tuvimos un castigo importante con la sequía, después en marzo del 2020 la pandemia, en un escenario que se iba deteriorando y que tuvimos que ser muy creativos. Seguimos siendo castigados, Manuel. Sí, está repuntando. Justamente esta mañana tuve algunas entrevistas con colegas tuyos porque realmente está mejor la situación del río, tanto del Paraguay como ¿Tiene un metro, dice que el río Paraguay? Sí, pasó un metro. Pasó más de 1,37 m más o menos. ¿Y cuánto suele tener? Habitual, en época normal, digamos. Más de 3 metros. Más de 3 metros. No falta metro todavía, pero la buena noticia en Río Paraguay es que en Cáceres, que es el punto de referencia en el Pantanal, superó los 4 metros y los técnicos te dicen, bueno, a partir de ahí
viene el derrame hacia el sur y vienen las nuevas, la buena época para el río. No obstante lo cual, los técnicos todavía hasta junio no se van a pronunciar respecto a la sostenibilidad de un nuevo escenario hidrológico en donde la navegación, la provisión de agua y la generación de energía esté mejor asegurada. Decime, te hago una consulta acá en este punto. Respecto a ese tratado de Itaipú que tenemos casi ya cumpliendo los 50 años con el Brasil, el anexo C específicamente, esas esclusas que están ahí como escritas, como que se deben de hacer en el anexo B, creo que es, si mal no recuerdo, las famosas esclusas de navegación que nos podrían ayudar ostensiblemente a nosotros, porque se va a agilizar la parte del transporte de río y todo ese tipo, o sea, el transporte del río Paraná, o sea, a través de las cargas, todo esto que vos estás mencionando y que conocés demasiado. ¿Por qué eso no se implementa, lo de las esclusas? ¿Cuál es el pecado que tiene eso de esclusas que está escrito ahí en el anexo B del Tratado de Itaipú y Paraguay no puede concretar eso, cristalizar, dar ese paso? Bueno, este es un proyecto, se hicieron 2 estudios, uno allá por el 2010, donde me tocó actuar como consultor en una parte del estudio. Fue en el 2010, se presentó en Itaipú, se vieron las 4 alternativas de transposición de Itaipú. La más, la más recomendada era esclusas de navegación en 6 o 7 gradas en la margen derecha, es decir, en el lado paraguayo de la represa. Que necesitamos nosotros. Eso tenía un costo muy elevado y en aquel momento los supuestos de tránsito de carga eran muy bajos, algo que yo particularmente no coincidí con la consultora porque los parámetros eran muy modestos. Yo abrigaba y estoy hoy más que seguro de que los supuestos de carga iban a ser mucho mayores, como se está dando hoy en toda la región, ¿verdad? Después en el gobierno anterior, en la administración de Horacio Cartes, se hizo un nuevo estudio que estuvo, si mal no recuerdo, encargado por técnicos belgas y holandeses, donde sí tuve la oportunidad también de ser consultado, sobre todo en el diseño, o mejor dicho, con el modelo de embarcación o la embarcación de diseño para las esclusas, porque ellos habían partido de un supuesto de diseño de embarcación parecida a las que están trabajando en el Tieté, que es un río mucho más pequeño, barcazas de 8 metros allá en Brasil. Eslora, exacto. Nosotros tenemos acá barcazas de 12 metros y más de manga y de eslora de más de 60 metros. Ahí estuvimos. No hubo una publicación, pero era un poco reafirmar aquel proyecto. ¿Por qué no se hace? Bueno, primero tiene un altísimo costo, es más de $1.000 millones. ¿Más de qué? Más de $1.000 millones, por un lado. Por otro lado, hay un tema de soberanía que no es menor, porque al hacerse esclusas de navegación, yo no soy un experto en el tema de derecho internacional, pero al hacerse las esclusas de navegación en el lado paraguayo, ¿no es cierto?, estamos de alguna manera ingresando al territorio nacional, ¿no es cierto?, para ese tránsito internacional con administración binacional. Parece un trabalenguas, pero es un problema jurídico no menor. Pero es importante esto porque eso se puso en el tratado hace 50 años. Así mismo. ¿Qué quiere decir? Que no se puso una sandez cualquiera, se puso algo que se debió de hacer. Así mismo. Y no se hace. Y a nosotros, como país mediterráneo, nos
debe de importar más que a los brasileños, porque los brasileños tienen agua y mar por todos lados. No, ¿verdad? pero los brasileros en el río Paraná mismo, donde tienen más de 30 represas, y en el Tieté, que tenían 7, 8 represas, sin esclusas, hoy en día todas tienen esclusas. Y bueno, más a mi favor, entonces. ¿Y tenés por qué tenés toda la razón. ¿Y por qué nosotros no implementamos eso? La explicación... ¿Qué es una esclusa? O sea, Una esclusa, mejor dicho, ¿qué va a beneficiar teniendo esclusas ahí a partir de Itaipú, digamos? Itaipú, si tiene una esclusa, evidentemente estamos viendo una ruta logística que uniría eventualmente si nos imaginamos el mapa, San Pablo con Buenos Aires, de manera directa por vía fluvial. A lo mejor es un poco aventurado pensar de que ese tráfico se daría así tal cual, pero evidentemente que la transposición de una represa, que es un salto en una vía navegable a través de las esclusas de navegación, traen la ventaja obvia, ¿no es cierto?, de acercarnos probablemente al modo de transporte más amigable con el medio ambiente, más económico para el transporte de commodity. ¿Es necesaria la esclusa? Yo soy un ferviente fanático de que eso alguna vez podamos concretar. ¿Qué es una esclusa? Una esclusa es, digamos, un cuenco en donde... tampoco soy técnico. Un salto. Es un de cuenco agua que en da donde, fuerza otra vez. donde se ingresan las barcazas, se llena de agua y eso van bajando como un ascensor, digamos. Sí, un ascensor, lo que tiene el canal de Panamá, salvando la distancia. Lo que tiene Yacyretá, que es una represa bastante simple que se hizo con muy buen tino. Y con esclusas. Exacto, eso tiene una esclusa de navegación que funciona perfectamente bien. Imagínate, cuando se hizo Yacyretá, el sur no tenía la producción de casi 5 millones de toneladas que tiene ahora. ¿Y eso qué va a hacer? Supongamos que se hagan las esclusas. ¿Qué va a permitir ese nuevo articulamiento técnico, digamos? Unir poder navegar, como te digo, desde el Tieté, cerca de San Pablo, hasta Buenos Aires, porque... En todo el tiempo del año. Claro, todo tiempo del año. Ojalá que sí, si es que tenemos buen caudal, porque ese es otro problema. Una cosa es la obra de ingeniería, otra cosa son los niveles hidrológicos tan perjudiciales que tuvimos en los últimos 3 años. ¿Y sin esclusas qué es? ¿Corre nomás el agua? No, sin la esclusa de navegación lo que tenemos es una represa de generación de energía donde no se puede transponer con embarcaciones, ¿verdad? Eso es Itaipú hoy en día, ¿verdad? Es una barrera artificial creada por el hombre en donde no se ha hecho esta vía. ¿Cómo eso se puede implementar supuestamente con una represa del tamaño de Itaipú? Habría que hacer un sector, un canal. Es un canal en la margen derecha, en territorio paraguayo. Es una canalización que se hace. O sea, está un sector, digamos. Claro, está todo el diseño de ingeniería en 6 o 7 saltos, no recuerdo, ¿verdad? Es decir, 6 o 7 escalones que tendría la represa. Un sector, sí, ¿verdad? Exacto. O sea que supongamos de 20 motores que tenga Itaipú, que tiene Itaipú. Yo te estoy... También... No se toca la represa. La represa queda tal cual como está. La represa queda tal cual como está. Y se agranda, entonces. Se hace un canal al costado de la represa. Y por eso te digo. Es un canal al costado de la represa, alejado de la represa, creo que pasa a 6 o 7 kilómetros de la cabecera. Sí. Es un canal artificial que nos permitiría dar ese salto y poder navegar, ¿verdad? A veces ahora ningún barco pasa por ahí. Ningún barco pasa por ahí. Se navega agua arriba de Itaipú o agua abajo de Itaipú. Y teniendo las esclusas, podemos venir desde arriba para abajo, digamos. Exacto, de norte a sur y de sur a norte. Así es. Y se gana un montón de... No, se abaratan mucho los costos, evidentemente.
Ah, sí. Evidentemente, en el último estudio que se hizo... ¿Por qué se abaratan los costos? Porque ahora, ¿cómo hay que hacer? Porque vos, por tierra hay que hacer también un sector. Y hoy el comercio argentino-brasileño entre las principales capitales sudamericanas, que son Buenos Aires y San Pablo, se hace todo por camiones. Es muy poco lo que se está haciendo por vía marítima, por ejemplo, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo, y los costos son altísimos. Y la dependencia ahora del petróleo, que estamos de moda con el tema y del si precio existirían las esclusas. Las esclusas, eso facilitaría un montón nuestra... Sí, por supuesto, por supuesto. Yo te digo, yo soy un fanático de que eso alguna vez se concrete. A veces el ser humano hace obras de ingeniería, por ejemplo, este segundo puente muy importante con Brasil. Es una pena que no tenga malla ferroviaria. Claro, siempre. Yo estuve justamente... Siempre dije eso. Me preguntaste qué estuve haciendo por Curitiba. Bueno, ahí fui invitado por el gobernador y los operadores del puerto de Paranaguá en un programa que intenta, en primer lugar, hacer una oferta logística, es decir, una ruta de transporte desde el exterior vía el puerto de Paranaguá por carretera hasta territorio paraguayo y viceversa. Pero también se presentó el proyecto Ferroeste, ¿no es cierto?, que es un proyecto del estado de Paraná que va a unir Cascabel, kilómetro 140 de la BR-277. Ahí está el nodo ferroviario que hoy nace en Cascabel y termina en Paranaguá, que conectaría con Foz de Iguazú, la frontera paraguaya, y Guaira con la frontera paraguaya. ¿Y qué propusiste? No, yo recibí esa información, fui justamente a escuchar la oferta que está haciendo el estado de Paraná a Paraguay como una alternativa logística viable. Yo creo que es interesante, tenemos que verlo, y como te decía, hoy Paraguay tiene un montón de desarrollos importantes. Vos escucharás las obras viales que se hacen, los puentes que se están haciendo, pero hay que gestionar. Hay que gestionar y hay que consolidar. Y hay que unir también eso. Exacto. Porque la gestión, o sea, la obra pública es muy importante, pero más importante que la obra pública es la gestión de la vía logística de transporte, cualquiera sea ella. Decime, si viene hasta Foz de Iguazú, me decías, esa nueva... La malla ferroviaria. La malla ferroviaria nueva que van a instalar ahí, que van a hacer. Cae de Maduro, que sería fabuloso, que desde Asunción vaya a Ciudad del Este, cruce el Paraná y se conecte con esa... O cuanto menos la zona, cuanto menos la zona productiva de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, es decir, toda la frontera con Brasil es la zona de nuestra principal producción agrícola. Claro. Pero hay que apostar al ferrocarril, que es una, siempre yo digo eso, que hay que apostar al ferrocarril. Es una alternativa costosa, pero sumamente interesante para las regiones interiores, como el caso de Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Algo que quieras señalar? ¿Cómo van la dirección, la Administración Nacional de Navegación y Puertos? ¿Cómo está? Digamos, ese puerto de Asunción es de nombre nomás ya, ¿verdad? Sí, hasta ahí ya no llega ningún barco. Lamentablemente se dejó de operar por una decisión gubernamental en el 2012. Y ahora están los edificios ahí. Ahí están los edificios de gobierno público. Sin embargo, la Administración de Puertos tiene un alcance a nivel nacional. Se está trabajando en la cabecera de los futuros puentes. La Administración de Puertos ha tenido un desempeño muy importante en el 2020 y 2021 como empresa pública. Ha tenido superávit en ambos ejercicios fiscales, y también en cuanto al tema de transparencia en gestión e información pública, ¿verdad? Yo soy parte del directorio representando al sector privado, ¿verdad? Y te puedo decir de que realmente... Por CAFIN, ¿verdad? Por CAFIN, exactamente. Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Hemos tenido muy buenos resultados financieros a final del ejercicio pasado, sobre todo, lo cual nos coloca también en el desafío, al ser una empresa de alcance nacional, de poner en la gestión
de los servicios portuarios en frontera, ¿no es cierto? Hoy en competencia con el sector privado, ¿verdad?, que también desempeña servicios similares. Pero los resultados de ANNP puedo decir que fueron altamente auspiciosos. Una sola última consulta, digamos, y los argentinos, ¿cómo sé? Porque todo lo que vos estás diciendo pasa por Argentina respecto a nuestros transportes, digamos, nuestros fluviales y qué sé yo, ¿verdad? Todos nuestros productos fluvialmente deben de pasar por Argentina. ¿Cómo se comportan los vecinos? Bueno, Argentina, tocaste un tema muy de actualidad y de mucho comentario en las últimas semanas. Argentina, que había empezado en el 92 el proceso de mantenimiento de la vía navegable con mucho éxito y durante 25 años, el año pasado decidió hacer una nueva licitación, siguió contratando al mismo operador en una licitación o en un mantenimiento de contrato. Están haciendo los pliegos desde el 1240 hasta Río de la Plata, esto es confluencia Río Paraná-Paraguay. Sin embargo, en una licitación corta, así la llamaron, que iba a ser desde marzo hasta septiembre para seguir manteniendo el río, hubo un problema de recurrencia de algunos de los postulados o de los postulantes en esa licitación corta, un consorcio argentino, chino, holandés. Y hoy está judicializado el tema. Y justamente ayer estaba hablando con colegas en Buenos Aires, en donde el problema de la falta de dragado está atentando con la logística regional. ¿Qué quiere decir eso? El río Paraná, allá abajo, de Rosario para abajo, tiene los mismos problemas de sedimentación y sufrió los mismos problemas de sequía que Paraguay. Entonces, al no tener el río mantenido adecuadamente, hace prácticamente 3 o 4 semanas que no se está dragando por este problema judicial. Vemos un escenario muy preocupante en lo técnico y en el mantenimiento de la vía navegable. ¿Con quién hay que hablar al respecto? Bueno, esa es una cuestión estrictamente interna del con los gobierno. Pitufos López, los Pitufos López. No, esto es un problema totalmente interno del gobierno argentino. Esto pasa por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que es el contratante, y la Administración General de Puertos, que es el contratista. Esas son las figuras estelares en este momento. Bueno, pero se va a solucionar. A mí lo que me interesa es lo que nos concierne a nosotros. Esperemos que se solucione, porque si hay problemas... Va una embarcación de Paraguay y saltan los argentinos encima, controlan, chequean. Bueno, eso hace... ¿Cómo es el asunto? Eso pasa hace 200 años. Eso más o menos ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre hay que recordar, como dije, son 1.240 kilómetros de soberanía los argentina, famosos prácticos. Y a veces no son muy amigables, digamos. A veces no son muy amigables, esa es la realidad. Yo soy partidario de que, y vos podés estar al frente, de que potencies 2 nuevas rutas para sacar nuestros productos. La parte ferrocarrilera, tenemos que sí o sí volver a tener un tren acorde con los tiempos que corren, de carga, tren de carga. Sí, señor. Y la parte aérea, como un hub acá. Y a partir de eso, de ese momento, lo que pase con los argentinos va a pasar a un segundo plano. Y mira, las estrategias todas son buenas. El tema ferrocarril yo creo que es una alternativa muy válida, es a mediano plazo. El tema aéreo tiene sus limitaciones, aunque nosotros vemos hub importantes en la región, como algunos que tenemos en Brasil, no sé, como João Pessoa, que es uno de los hubs más importantes en el nordeste brasileño, ¿verdad?, que realmente mueve y moviliza una cantidad importante de carga. El Paraguay necesita todas las rutas logísticas. Estamos en el centro de Sudamérica, es un país interior, sí, sabemos, y tenemos que movernos en ese sentido. Y bueno, por eso decía, pero tenemos que aéreamente también darnos a conocer. Por supuesto. A través del ferrocarril instalar acá. A nivel aéreo siempre se habló, lamentablemente, yo no soy un experto en el sector, pero a veces
nosotros mismos generamos restricciones no muy inteligentes. Hay que hablar con este amigo tuyo, creo que es Matiauda, a ver si... Matiauda, que es amigo del Duque que va a llegar. El Duque Areguá. Vamos a consultar con el Está Duque. mejor el Duque Areguá. Sí, Ya se recuperó. Pero fabuloso. nuestro querido bueno, amigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Muñoz Mena con 2 N. Sí, señor. Vos no sos pariente de Mena Porta. No, es el Mena con una N español y el Mena con 2 L italiano. Italiano. Así. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos, y hasta cualquier momento, ¿te parece? Gracias, cualquier momento Bruno, y realmente te felicito, un programa muy escuchado, y vos un tipo, el otro día me deleité otra vez viendo la repetición de la entrevista que te hizo Jorge Torres. El querido amigo Jorge Torres. Y la verdad, honestamente te digo que da gusto ver a alguien que hizo todo lo que vos hiciste y lo que estás haciendo todavía. Nosotros no hicimos vos nada. A todos le felicitás por su juventud, pero vos estás a medio camino todavía. Así que nosotros seguimos y tenemos que creemos en un Paraguay nuevo, distinto y desarrollista. Esperemos que alguna vez yo lo pueda ver, ¿verdad? Y lo pueda ¿por qué no? sentir, digamos, también.